Amado Dios, Padre Celestial, tú que eres grande, maravilloso y excelso, Señor, hoy clamo a ti para que me des discernimiento, sabiduría y entendimiento para llevar tu palabra, mi Padre Dios. Señor, hoy bendigo tu palabra. Bendito Señor, para que entendamos, bendito Dios, y que tu Espíritu Santo nos dé ese discernimiento y esa sabiduría. Amén, amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. Yo no sé si es a mí solamente, pero siempre que yo comparto la palabra de Dios, siento un hormigueo y me asusta. Y el día que yo me pare en un púlpito a compartir del Señor y no tenga temblor y miedo, ese día no comparto, porque ese día estaría compartiendo lo que el hombre cree, mas no lo que el Espíritu Santo de Dios quiere enseñarnos. Hoy quiero dar un tema a continuación de lo que el pastor Montes nos venía hablando, que es la redención. Cuando yo fui redimido por el Señor, no entendí que era otra cosa que yo pasé a ser novia, porque paso a ser parte de la iglesia. Y cuando yo soy novia y fui pedido y espero la venida, lo que nos hablaba el pastor el domingo, la venida de Dios, el rapto por la iglesia, yo tengo que estar preparado como novia. Yo no puedo estar por ahí haciendo lo que yo crea, ni tener mi libre albedrío, porque en cualquier momento Dios va a venir por la novia. Entonces yo quiero que hoy, parte de lo que el pastor Monte nos enseñó, quiero continuar con eso de la redención, y que Dios nos dé mucha sabiduría. ¿Qué es la redención? La redención no es otra cosa que volvernos a comprar por segunda vez, y nos compró Dios con la sangre de su Hijo y nos sacó de nuevo de la esclavitud a la libertad. Yo tengo que sentirme, y es lo que vamos a tomar hoy, ¿cómo yo soy libre o sigo siendo esclavo? Porque muchos de acá, cuando hablamos de esclavitud, pensamos y nos remontamos por allá a los que están presos o a los que fueron esclavos. Pero yo todos los días me pregunto, Señor, ¿será que yo soy libre? ¿Será que yo ya soy libre? ¿O aún hay cosas del mundo de la carne que me esclavizan? ¿O aún el mundo me llama y me llama la atención? Muchos jóvenes y muchas personas dicen que yo soy místico, que yo pienso a la antigua, porque yo digo, yo no concibo, cuando Dios me rescató, yo no concibo ni por un momento que la carne gobierne en mí. Y si yo soy criatura nueva, las cosas viejas, lo que yo hacía cuando no era cristiano, no pueden volver a mí. No me pueden ni siquiera pasar por un momento. Porque si yo soy la novia del Señor, yo tengo que estar preparado para que a cualquier momento Él venga. Acuérdese que en la segunda venida el Hijo de Dios viene soltero, viene y rapta a su pueblo, pero a la segunda venida ya viene hasta acá. Pero ¿con quién viene? Viene ya casado con su esposa. Entonces yo soy novia. Ahora la pregunta que hago yo hoy: ¿qué estoy haciendo yo como novia? ¿Será que yo como novia del Señor me estoy cuidando? ¿Será que yo como novia sí me estoy preparando y estoy cuidando con recelo, con temor a ese novio? Es la pregunta que debiéramos de hacernos, porque ya en muchos dicen que no hay problema, que el que peca es el cuerpo y no el espíritu. Yo no sé cómo hacen para sacar el espíritu. Y entonces cada rato me preguntan, pero venga, pero es que si yo, hay de malo que yo esté con mis amigos del mundo bailando, tomando, y un domingo si yo el sábado puedo beber y estoy allá y el domingo vengo a arrepentirme? Yo le digo, yo no creo que esté bien. ¿Qué tal que ese sábado
venga Dios por su iglesia. ¿Qué tal que en ese momento, porque si yo no puedo saber, si yo ahorita salga de aquí, el Señor venga y nos rapte? Entonces, ¿será que estoy preparado? ¿O será que yo sí soy muy místico? Porque entonces les digo, no, tranquilo, vaya, rumbe este sábado, emborráchese, y entonces mañana, mañana domingo, el Espíritu Santo le dice, venga, usted ayer estaba tomando, vaya a la iglesia. Yo no creo. Pero bueno, vamos a mirar qué nos dice el Señor. Primero, ¿quién es el autor de la redención? Yo tengo que saber quién es el autor de la redención. Salmo 49, en el versículo 6, 8 y en el 15 me da la respuesta. Dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Porque la redención fue pagada por el Hijo de Dios. Y por eso el salmista aquí en el 15 nos dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Mire, Dios nos entrega y nos redime a través de su Hijo. Por eso es tan importante cuando yo entiendo qué hizo el Hijo de Dios, cuál fue la redención, cuál fue el precio que Dios pagó por mí, por ti. ¿Cuál fue ese precio? Porque el precio de la sangre de Dios es utilizado una sola vez y para siempre. Una sola vez. Yo respeto mucho, pero yo digo, ¿cómo así? Mucha gente coge la sangre de Dios y lo utiliza para todo. Van a orar por una casa y unjo esta casa con la sangre de Cristo, cubro al perrito con la sangre de Cristo. Van a viajar y me cubro con la sangre. No, cuando yo tengo certeza de salvación, sé que la sangre del Cordero fue dada una sola vez en propiciación. ¿Por qué? Por mis pecados. Listo, ya. Si yo llego a entender eso, que ya fui redimido, claro, yo voy a tener pecados, pero no de esos que se han concebido y que se conciben en pecado, y no hay temor. Uno mira cómo hay cristianos que no tienen temor de la palabra, cómo hay pastores que no hablan del temor. Es que la palabra de Dios es para tener temor. Un día mi esposa me preguntaba: Leo, pero es que tú, como hablas del rapto, de la venida, me da como miedo. Yo le dije: mi amor, es que yo tengo miedo. Yo tengo miedo. Y me decía: ¿por qué tienes miedo? Le decía: porque mi esperanza es la promesa que Dios me dio, la vida eterna. Y yo en cualquier momento, si me dejo llevar de la carne, puede venir el rapto y yo voy a perderlo. Y entonces yo le decía a ella: te voy a poner un ejemplo. Yo cuando me enamoré de ti, me casé contigo, fue para hacerte fiel. Hay dos opciones: que yo te pueda hacer infiel y que tú no te des cuenta. Pero hay otra que tú te des cuenta y no me perdones. Bueno, ahora te digo, yo estoy, como dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Y qué tal en un desliz de la carne venga Dios por su iglesia? Ese es mi temor, que yo tengo que estar preparado todos los días, a toda hora, como un soldado de Jesucristo. Porque yo no sé a qué momento va a venir Él por su pueblo. Yo no sé a qué momento va a venir por la iglesia. Y mire que Él nos da muchos videos. Está ahí la parábola de las viudas, de las mujeres, de las vírgenes. 6 prudentes y 6 que no fueron prudentes. Entonces ahí está. Ahora, si vamos al primer libro de Corintios, vamos a Corintios, primera de Corintios 1:30-31.
Dice: más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de Corintios: mire, está escrito. ¿Usted cree gloriarse? Gloríese en el Señor. ¿Usted quiere ser feliz? Sea feliz esperando la venida del Señor. ¿Usted quiere algo? Jáptese de la gloria de Dios en su vida. Porque yo, cuando estaba en la vida militar, a mí me asustaba qué iba a pasar. Yo no era cristiano y el temor mío en un combate era qué iba a pasar con mi cuerpo, qué iba a pasar conmigo, porque no conocía. Una vez yo conozco la redención y lo que hay después, dejé de tener miedo a la muerte. Pero el temor mío es ahora peor que antes, porque digo: Señor, y todas las noches cuando me acuesto digo: Señor, si os has de venir hoy por el pueblo, ten compasión de mí, perdóname y llévame a tu reino. Y todos los días, y no es que tenga temor porque no vivo buscando pecar, pero yo le digo: Señor, mi gloria en estos días, mi mejor logro es ser soldado tuyo, Señor. Es mi mejor logro, ser soldado tuyo. Pero ser un buen soldado de Jesucristo. Yo no puedo cambiar la palabra. Yo no puedo poner la palabra más suave y tratar de cubrir. En el Hijo de Dios, en la sangre, ahí fue el perdón. En la sangre. Por eso, una vez yo le recibo como Señor y Salvador, debo entender que ya fui limpio, que ya fui limpio. Pero si yo concibo, una vez que fui limpio, doy tiempo y concibo a la carne, al pecado, no he cambiado. Por eso hay personas que se vuelven cristiano católicos, que utilizan la Biblia y varios versículos bíblicos, pero como un amuleto. Ay, no, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. He aquí, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron, pero yo me pierdo en la iglesia todas ferias y me voy a feriar y después vuelvo a darme golpes de pecho. He aquí las cosas. ¿Será que pasaron las cosas viejas? Cuando yo no he entendido que la redención, el perdón de mis pecados, fue la limpieza de la sangre. Yo a mis hijos los crié con el temor de Dios. Ya ahora que están mayores les digo: ya ustedes conocen, ustedes saben. Yo no puedo imponerles, pero ejemplo les he dado. Tomen sus decisiones, hijos míos, pero tómenlas bien. Tómenlas bien. El precio de la redención fue por la sangre de Dios. Colosenses 1:14.
Dice: en que tenemos redención por su sangre. ¿El perdón de qué? De los pecados. Pero es que el perdón, la limpieza es una vez. Yo me acuerdo cuando empecé mi vida cristiana que nos sacaban a evangelizar y nos daban unas planillas donde yo estaba. Entonces nos daban unas planillas y decía: bueno, vayan a evangelizar. Y al final el líder, porque ahora se llamaba el líder: venga, ¿cuántos evangelizó? Y yo llegaba contento: 25. Pero eran 25 que yo llegaba: venga, ¿usted conoce las 4 llaves de la salvación? Y el man, ya cansado de que uno les digamos: sí, yo las conozco. Bueno, diga conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que moriste por mis pecados. El man ni sabía que estaba repitiendo y yo lo anotaba ahí: evangelizado, hombre. Después entendí, yo le decía: Señor, yo te pido perdón, porque es que evangelizar no es como yo creo. Para evangelizar a una persona se necesita, y no es en un día, no es en un momento. Primero tenemos que ser conscientes del pecado. Tenemos que ser conscientes de lo que nos sacó Dios y de a dónde nos sacó Dios. Y cuando una persona está consciente de dónde lo sacó Dios, de dónde lo liberó Dios, créame que la persona le dice: venga, ¿y qué tengo que hacer yo para recibir? Qué tan distinto es cuando usted le dice a una persona: ¿quieres que yo ore por ti, por tu salvación?, a cuando una persona le dice: venga, ¿y qué tengo que hacer yo? Yo quiero ser salvo. Es una persona que ya no es que esté totalmente, pero es una persona que está más dispuesta y predispuesta, porque está pidiendo, quiere la salvación, porque entendió y comprendió de a dónde nos sacó el Señor. ¿De qué hoyo nos sacó el Señor? Yo siempre lo he dicho: el único derecho que tengo yo como cristiano es a no tener derechos, porque yo me hice esclavo del Señor. Yo quise ser del ejército del Señor. Y si yo soy del ejército del Señor, yo no puedo llegar aquí a imponerle o a exigirle nada al pastor Jairo, a ninguno de ustedes. Yo no soy nadie, yo no puedo exigir nada, porque soy esclavo del Señor. Todo lo que Dios me da es ¿por qué? Por misericordia, porque me ama. Pero yo no puedo exigirle, porque ¿quién soy yo para exigirle? ¿Quién es uno para pedirle? Uno no es nada. Primera de Pedro, en el primer libro de Pedro, Primera de Pedro, está así que 1, 18, 19. Entonces, un Pedro renovado dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí es donde yo digo y yo cuestiono mi vida. Si yo fui sacado de mi mala manera de vivir, si yo fui rescatado, yo no puedo seguir pensando en el hombre viejo. Yo no puedo concebir ni siquiera que yo un fin de semana me voy a ir a beber porque mañana voy a ir a pedir perdón. Yo no consigo venir acá un domingo en Guayabado. A mí me daría pena, primero con Dios y después con ustedes. Yo no concibo en mi vida ni por un momento el pecado del adulterio. Por eso Dios dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque es que uno sabe y uno entiende, y el Espíritu Santo le redarguye a usted. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, yo voy a saber qué es bueno y qué es malo. Porque el Espíritu Santo me va a decir: bueno, ¿será que si yo estoy en este lugar, el Espíritu Santo de Dios está bien conmigo? Yo no creo. Yo no creo.
Entonces, si yo soy nueva criatura, ¿por qué todavía me fascinan las cosas del mundo de donde me rescató Dios? Yo no puedo tener amigos del mundo. Yo tengo un discípulo que lo quiero mucho y siempre le he dicho, un sargento, lo recibí de cabo. Cuando yo me convertí le dije: Luis Fernando, hasta aquí llegamos. Y me dijo: mi primero, ¿por qué? ¿Qué le hice? Y le dije: no me has hecho nada, pero es que yo soy cristiano y tú eres del mundo. Y me dijo: entonces, ¿cómo hago? Le dijo: hermano, reciba a Cristo en el corazón, venga a mi lado, seamos soldados de Jesucristo para que seas mi amigo. Él se fue por 3 años. A los 3 años volvió: anda conmigo, es mi discípulo. Y me dijo: yo quiero recibir a Cristo. Y le dije: es la única manera que tú fueras amigo mío, porque si yo dejaba esa puerta abierta, él venía conmigo del mundo, de blancachera, de borracheras, de noviazgos. Esa puerta quería utilizarla el enemigo, porque era una puerta abierta. Porque es que la carne es la que condena más de un cristiano. Entonces yo no concibo de ir. Si yo fui renovado, si soy renovado, hombre, ni siquiera esa pregunta puede entrar en mí: ¿será que la salvación se pierde? Hombre, obvio. Si yo fui salvado, ¿por qué le dejo puertas abiertas a la carne, al pecado? Yo no puedo, porque yo fui rescatado. ¿De dónde fui rescatado? De mi vana manera de vivir. Yo fui rescatado en medio del pecado. ¿Y cuál es el pecado más que el mundo hace? El mundo por eso se cree santo: orgías, pleitos, contiendas, borracheras. Ahí es cuando uno dice: Señor. Y si miramos en Gálatas, Pablo les dice acá muy claro, Gálatas 5, pero en Gálatas 5, 16, 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Cuando yo entiendo que yo no puedo contristar al Espíritu Santo, que yo no puedo darle libre ni libertad a la carne, cuando yo entiendo que fui limpio, que soy renovado, yo no permito. Entonces ahí es donde yo digo: venga, ¿será que el Espíritu Santo de Dios se siente bien que yo un domingo, un viernes me vaya para una discoteca y me vaya a tomar aguardiente, a rumbear? ¿Será que el Espíritu Santo está conmigo allá contento? Vamos, hijo, claro, el que está pecando es la carne, yo no. Cuando digo a los jóvenes: ¿será que el Espíritu Santo, cuando un joven está fornicando, está contento? ¿Será que es contento el Espíritu Santo? No, mi hijo, fornique, que mañana pedimos perdón. ¿Será? Yo tengo que enseñar la palabra como dice Dios. Yo no puedo. Yo a mi familia soy claro y les digo: venga, ¿será que te estás volviendo místico? No, no me estoy volviendo místico. ¿Qué día me estaban preguntando? Entonces cuestiones, yo le dije: mire, yo no voy a hablar, porque me hacían una pregunta de que si Dios, lo de siempre la familia, bueno, ¿y qué hay con la comunidad LGTBI? ¿Qué hay? Si se arrepienten, Dios los va a querer y los va a tomar, porque Dios no odia al pecador, odia el pecado. Entonces yo le decía: mira, yo no he visto, llámese partera, llámese médico, ginecólogo, que cuando sacan un feto, ella lo levante y diga: este como que va a ser de la comunidad LGTBI, este como que va a ser de esos otros que han dicho, de otro género. Siempre, por toda la vida, que dicen cuando sale el niño: escriba ahí en el acta, varón, escriba ahí, hembra. Y creo que los que están ahí no son cristianos. Todos no son cristianos para decir eso. Pero
¿Cuándo dicen ellos de otros eso, otra cosa? ¿Qué dicen? Y son cristianos, son médicos. Es varón, es hembra. Yo no puedo confundirme, porque Dios hizo varón y hembra, no hizo más. Aquí, entonces yo no puedo permitir que la carne me lleve a contristar el Espíritu Santo. Yo no puedo permitir, siendo cristiano, que los deseos de la carne estén por encima de los deseos espirituales, que es donde el cristiano va fallando. Porque ahorita hay muchas iglesias que no predican la palabra de Dios, porque dan muchas largas, cuando la palabra de Dios tiene que ser dura, como dice, y eficaz, de entrar como espada, rompiendo todo concepto del hombre. Todo tiene que cambiar. Pero hay muchos pastores que hay ahora, muchos predicadores que no dan la palabra por no herir, no enseñan la palabra como está ahí. No, la palabra hay que enseñarla sin temor. El domingo empezamos un tema fascinante, que si nosotros logramos entender qué es el arrebatamiento, porque hay cristianos que hablan del anticristo, que hablan de la tribulación, es porque no han entendido que ellos son la iglesia de Cristo, que si yo soy nueva criatura, que si yo soy hijo de Dios, a mí no me va a tocar el arrebatamiento, porque Dios me va a llevar, perdón, a mí no me va a tocar ni el anticristo ni la tribulación, porque yo ya voy a estar como novia allá. Pero si yo tengo temor, es que a mí me va a tocar. Usted está dudando que cuando venga Dios por su iglesia, si está vivo, no lo va a raptar. Porque si el rapto en ese momento, yo aspiro y espero que si en ese momento Dios viniera, yo sea, me lleve. Pero si Dios me dejó acá, fue porque algo no hice bien. Entonces ahí vienen los 7 años, donde voy a tener que remar, y remar muy duro, para poder llegar a la salvación. Entonces, hijos, ahí está. Y tenemos que entender por qué Pablo le hablaba a este pueblo así. Entonces Pablo les advierte, les dice: venga, es que ustedes tienen que saber, o somos guiados por el Espíritu Santo o somos guiados por la carne. Y habla de todo lo que hay en la carne. Pero ya por allá, cuando dice que somos guiados por el Espíritu Santo, dice: venga, entonces el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu Santo. El cristiano debe guiarse por el fruto del Espíritu Santo: el amor, gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Porque la ley no está contra el fruto del Espíritu Santo. La ley no está. Yo me asusto cuando voy a llevar la palabra. Cuando yo voy a los grupos de oración, yo los llamo príncipes de paz. Yo tengo temor. Inclusive yo le decía al pastor, le digo: pastor Armando, le decía: no, venga, me quedo, ayúdeme, porque hablar de la redención es fuerte. Hablar del arrebatamiento es fuerte. Es que la iglesia entendamos y comprendamos. Ahora, yo soy, ¿quién es? El depositario de la redención. Romanos 3:24, ¿quién es? ¿Quién es ese? Romanos 3:24 dice, en el 23 empieza: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. La redención no es por otra persona, sino por el Hijo de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La redención. ¿Qué tal que Dios nos llamara a cuenta por nuestros pecados pasados? Yo no estaría acá. Yo no estaría acá. El viernes pasado, como siempre, tuvimos un reencuentro de bachilleres,
de mi pueblito. Entonces hay algunos de Plata que vienen, entonces estaban por aquí por los termales y me llamaron. 25, estaba hablando de los que habíamos salido del colegio por allá en el año 77, Historia Patria. En unos hubo alegría, porque tenía tiempo sin vernos, otros contentos. Había uno que me veo no muy seguido, pero sí me veo con él, porque yo cuando voy cada año, 2 años a mi pueblo, me veo con él, y en los pueblos lo llaman a uno por el apodo. Ustedes no han visto que el pueblo que respete tiene el apodo. Y se levanta caravana en medio de los otros y me dice: es que miren al peloncito. Ahí me decían el pelón. Miren el peloncito, con lo malo que eres, que pastor. Entonces claro, todo el mundo se quedó callado mirando, y le dije: mijo, dale gracias a Dios. Y me dijo: ¿por qué lo dar gracias a Dios? Porque usted no era la mitad de lo malo que era yo. Si usted hubiera sido lo malo que era yo, el pastor sería usted y no yo. Pero como yo era más malo que usted, esa es la gracia de Dios. Yo soy pastor y usted sigue siendo lo que es. Y ahí mismo se paró uno y le dijo: es que esa costumbre que tiene, no es capaz de vivir la vida de él, va a vivir la vida de los demás. Mire, yo primero tengo que vivir mi vida todos los días. Pero ¿cómo vivo mi vida? Crucificada con Cristo. ¿Cómo vivo yo mi vida? Llevando cada día a la cruz mis defectos, mis debilidades. Es la única manera. Pero con la convicción y la condición: si yo un día crucifiqué los traguitos que yo me tomaba, los aguardientes que me tomaba, yo los crucifiqué en la cruz, ¿por qué vuelvo a tomar eso? Si yo soy la novia del Señor y estoy esperando ser su esposa, ¿por qué ando jugándosela? Si yo soy el esposo aquí en la tierra de una mujer, yo no puedo ni siquiera concebir en que algún día voy a adulterar, porque entonces nunca la amé. Lo mismo pasa si yo soy la novia de la iglesia del Hijo de Dios. Como iglesia yo no puedo concebir el pecado en mí, y cada vez que peque: Señor, perdóname, Señor, ayúdame en mis debilidades, porque entonces yo estoy esperando como novia la hora del matrimonio. ¿Y quién de ustedes, las jovencitas, cuando se enamoran, y una jovencita que se enamore, que se quiere y que se respete, no es que sea anticuada, pero esa jovencita está esperando que ese novio la honre? ¿Y cómo la honra? Casándose. La jovencita que ahora no se ama, no tiene valores ni principios, listo, no, es que ahora se puede, vamos a fornicar, vamos. No, la joven puesta, la joven de principio: no, un momentico, es que yo no puedo tener relaciones con usted. Si tú me amas, porque el hombre que la ama y que la quiere espera hacerla su esposa. Eso mismo, yo amo al Señor. Entonces yo no puedo salir a fornicar y salir a ¿qué? A ensuciar como novia, ensuciar a mi amado. Tengo que esperar la venida de mi amado. Tengo que esperar la venida. Entonces no puedo concebir el pecado en mí con la esperanza que mañana me arrepiento. No, es que eso se puede porque mañana voy. No. Viva cada momento con el temor y el temblor de que a cualquier momento va a ser el rapto de la iglesia. A cualquier momento. No viva: no, es que voy y peco y hoy me arrepiento. Usted no sabe en ese lapso del pecado a la redención, del pecado al perdón, si Dios no viene por su iglesia en ese momento. No hay otra manera. Entonces yo tengo que ir avanzando, ir pensando. Yo tengo que tener ¿qué? Esa seguridad de redención. Efesios 1, la seguridad. Yo tengo que tener esa seguridad. Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Miren, un tipo convencido. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Él está detenido, está preso, no está libre. Y como este hombre desde la cárcel, preso su cuerpo, su espíritu es libre. Y está primero hablándole a una iglesia que se ha perdido. Y le está hablando primero ¿de qué? De la gracia, del amor de Dios. Cuando ustedes leen el libro de los Efesios, Pablo primero les muestra la gracia, el amor de Dios. Entonces Pablo los va metiendo y dice: venga, ¿cómo van a perder todo lo que el Hijo de Dios ha hecho por usted? Eso mismo le digo yo. ¿Cómo voy a perder por un momento de debilidad todo lo que el Hijo de Dios hizo por mí? Por un momento de dejarme llevar. Porque es que si yo no entiendo que esto es carne y que el peor enemigo mío como cristiano, ¿cuál es? Es mi propia carne. Yo no puedo permitir que mi carne, mis emociones me lleven a perder lo que el Hijo de Dios ha hecho por mí. ¿Qué es lo que se pierde? ¿Por qué tantos jóvenes se pierden? Porque dan libre albedrío a su carne. Porque habemos papás permisivos. Porque hay papás que dicen: no, venga, pero es que mi hijo ya no está viviendo el tiempo que usted y yo vivimos. No es de tiempos. Porque si yo vivo por tiempos, entonces a mí no me tocaría la salvación, porque el Hijo de Dios vino y era judío, y hace muchos años que vino. Pero el pecado ha sido hoy, mañana y siempre es el mismo. El pecado no cambia. Y muchos padres cambian y tratan de ocultar el pecado y son permisivos con los hijos. Que porque el tiempo de nosotros, es que usted es muy aguacatado, es que ahora los jóvenes son distintos, es que la libre personalidad. Y nos está matando eso, porque no nos ponemos en la raya, porque el pecado ha sido pecado. Es que eran otros tiempos. ¿Cuál otros tiempos? Son los mismos tiempos. ¿Acaso porque Dios acabó con un pueblo y les puso allá a Noé 80 años construyendo un arca para que les hablara del pecado, para que les hablara de la corrupción? ¿Cómo estaba ese pueblo? Entonces no me vengan a hablar que este pueblo, que es que estos tiempos son distintos, que está perdido. No, el pecado siempre ha sido pecado, toda la vida. Pero nosotros tenemos ahorita una esperanza. Y muchos padres no entienden que Dios nos colocó como atalayas primero de nuestros hijos, de nuestra familia. Pero cuando yo me paro acá, Dios me va a llamar y me va a decir: venga, es que un día lo puse a usted a predicar, porque había en mi pueblo, estaba perdiéndose, la iglesia estaba perdiéndose, y usted no fue atalaya de la iglesia, porque usted permitió que el pecado estuviera en la iglesia, porque usted fue blando para llevar mi palabra. Pero es que yo no lo puse allá de pastor para que se congracie con el pecado. Yo lo puse allá como atalaya de un pueblo que necesita ver la luz, no lo que usted cree ni como usted lo cree. No, yo lo puse ahí, y por eso le di un manual de vida. El lunes tuve una cita con, yo lo llamo, lo quiero mucho por cuestiones, a Octavio Cardona. Yo lo llamo el maestro Nicodemos, que cuando tiene alguna cosa me llama, entonces uno tiene que ir ante ellos. Y el sábado el lunes le estaba compartiendo, no sé por qué, yo le pedí a Dios la palabra y le estaba compartiendo a él Marcos 4 del 35 en adelante. Y yo le decía: Dios te está mostrando
tus tempestades, tus pecados, tus problemas. Pero solo tú puedes permitir que Dios te saque, que Dios te guíe y que Dios te lleve. Pero si tú colocas por encima tu bienestar y no le sirves a un pueblo donde Dios te llevó, es su problema, doctor. Porque yo hoy no vengo acá como su amigo. Usted quiso que yo viniera y yo vengo hoy como atalaya a mostrarle lo que Dios le quiere mostrar. Y si Dios me colocó, Él sabe cuáles son tus tempestades, por qué estás pasando y cómo las vas a pasar. Yo no te estoy juzgando porque no conozco. Simplemente me dijiste que querías hablar, yo te hablo y quiero orar, pero te estoy mostrando la palabra. Como 20 minutos dejó el tipo ahí y le dije: permíteme orar. Oré por él, le dije: muchas gracias, Dios le bendiga. Y salí, porque esa es la misión. No es otra la de nosotros y no puede ser otra. Ahora, si miramos esas arras que Dios nos entregó, ahora, ¿desde a dónde viene? ¿Desde a dónde viene la operación de la redención? Remontémonos al libro del Éxodo. ¿Desde a dónde viene? El libro del Éxodo 6 y 7. Mire lo que Dios está aquí, y es Dios el que habla. Por tanto, Dios le está hablando aquí a Moisés y le dice: por lo tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová tu Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios le dijo a Moisés: háblele al pueblo que yo soy su redención, que yo lo voy a sacar. Dios está desde el mismo Génesis 3, aún sin nosotros merecerlos, luchar por la redención del pueblo. Porque este gran yo soy, este Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre, y será. Pero ahorita, ¿qué tenían de distinto estos hombres? Yo no sé si ustedes han oído ese disco, Búscame y viviréis. Búscame y viviréis. Es que entonces dice uno: ¿dónde están esos hombres? Porque esos hombres escuchaban, y como Dios le daba la palabra, así le decían al pueblo, no la cambiaban. Ahorita muchos predicadores acomodan la palabra, y yo he oído unas cosas que digo: pero venga, ¿cómo están dando la oportunidad? ¿Cómo están abriendo puertas? Es increíble, decía uno: venga, pero Dios mío. Yo no, cuando el pastor Montes me contaba lo de Pereira, dando el certificado de la salvación por 1 año, 2 años, ¿quién puede comprar la salvación? No, la salvación está dada para todo aquel gratuitamente que recibe al Hijo de Dios como Señor y Salvador y se arrepiente. Pare de contar. ¿Cuál es mi certificado de la salvación? Seguir como hijo de Dios y ser el novio de la iglesia de Dios. Arrepentirme de lo que era y ser criatura nueva, limpio por la sangre del Señor. Eso es todo. Eso es todo. La palabra de Dios empieza con amor y termina en amor, pero es un amor de disciplinas y en disciplinas. Lo que pasa es que a muchos cristianos no nos gusta andar en disciplinas.
Entonces, si yo me congrego aquí en una iglesia, yo tengo que saber que hay una cabeza, que hay un pastor, y que yo tengo que estar sometido. Si quiero estar, a Dios le gusta la disciplina, tengo que estar bajo la autoridad. Pare de contar, no me mete la cabeza, estar bajo autoridad. Y Dios lo bendice. Y Dios lo bendice. No se pregunte por qué ni cómo y por qué, pastor, me pone usted a hacer esto a mí. No. Hay veces, pero venga, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué? Claro, porque es que uno hay veces dice, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? Pero salga tranquilo y dígale, Señor, si Él lo hizo fue porque Él sabrá. Si Él se equivocó fue Él, no fui yo. Señor, quita. Y yo les digo, hermanos, ya para ir terminando, porque esto es muy largo, yo cuando tengo algo, yo le pido a Dios, pero yo no me cargo. Yo con el que más comparto es con mi pastor Montes, pero cuando tengo algo con él, yo voy y le digo, y le hago el reclamo de una vez. Le digo, no, pastor Montes, venga, esto porque es así, no, yo no estoy de acuerdo con eso, no. Me coge, me sienta, me da un tinto, eso sí, me dice, venga, Leito, venga, cálmese. Esto, yo lo estaba mirando desde otro lado, pero Dios, así es con mi pastor Jairo. Cuando tengo al pastor, usted me puede decir, yo estaba pensando algo, él me enseña, y ¿cómo quedo yo? Con mi corazón tranquilo, no quedo cargado, ¿sí? Porque Dios me libera, pero sin irme a cargar. Yo muchas veces he llegado, pastor, no me regañes, pero pasa esto y esto. Venga, Leito, miremos, calmate, tranquilízate. Qué bueno. Qué bueno, porque tenemos que ir avanzando. Mire, el libro del Éxodo es muy claro. Y mire lo que nos dice en Éxodo 13:14. Dios dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo, vea lo que Dios le dice a Moisés, que le enseña a la congregación. A la congregación. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando mi hijo me pregunte, papá, ¿y usted por qué es cristiano? Hijo, porque Dios me liberó, porque yo era malo, porque yo antes de que tú nacieras hacía cosas del mundo, pero Dios tuvo compasión de mí. Leo, Jiménez, yo no quiero que ustedes pasen por las que yo pasé. Entonces les cuento y les recuento. ¿Y otra vez nos va a contar? Claro, hijo, porque yo no puedo olvidarme de los cenagosos de donde me sacó el Señor. Y porque Dios me dice, cuéntale a tu hijo, enséñale a tu hijo. No te quedes callado. Porque es que hay muchos cristianos de la secreta que vienen a un culto, un miércoles, un domingo, pero el resto de semana son pecadores. Bueno, cada cual. Pero es que yo tengo que empezar con mis hijos contándoles de a dónde me sacó el Señor. Porque es que cuando Dios me tomó, no me tomó en un oratorio. Dios no me llamó ni siquiera de una iglesia. Dios me llamó de en medio del mundo. Y por eso cuando Él me llama a mí, me lleva a su palabra, Hebreos 5, y me dice, es que yo todos somos sacerdotes que lo he tomado en medio del mundo para que me sirva. Dios no ha tomado la gente porque Él se basta en qué. Dice, bástate en mi gracia, porque Él sabe lo que hace, porque Él toma lo más vil, lo más malo, porque Él es todopoderoso. Porque ¿quién soy yo? Pero yo sí tengo que contarle a mis hijos. Yo sí tengo que contarles. Una cosa es no perder mi esencia de lo que soy. Otra cosa es no tener temor de Dios, que es muy distinto. Yo no puedo perder mi esencia, no, porque Dios quiso que yo predicara su palabra siendo así como soy. Pero tengo que dejar algo muy claro, que en mi vida está el temor de Dios.
que yo tengo que tenerle temor a un Dios, porque ese temor me lleva a cuidarme de la carne, de volver a caer en lo que yo era. Y entonces el Espíritu Santo es el que me enseña y el que me muestra, así como un novio que soy. Entonces si yo estoy por ahí y veo una mujer que, venga, como que me está moviendo, pero el Espíritu Santo me está diciendo, pues no la mire, no esté solo con ella, no le dé tiempo a la carne, vaya que usted tiene su esposa, no esté solo con ella. El Espíritu Santo siempre nos va a decir, siempre nos va a redarguir, no lo hagas, vete, aléjate. Aléjate. A todos nos dice, hijos, no permitamos, no se mete en la cabeza el cuento que si la redención se pierde o no se pierde. Piense, solo piense, si yo estoy en este momento pecando y llega el arrebatamiento, ¿qué pasará con mi vida? Entonces dirán, no, vea que no se pierde, pero vienen 7 años que le va a tocar remar, y muy duro. Y muy duro, porque Dios en ese momento no se lo va a llevar, porque Él dice que Él viene primeramente ¿por quién? Por su iglesia. Yo no sé ustedes, pero yo sí quiero que Dios venga por mí. Si me va a tocar, yo no quiero ni siquiera que me presenten de lejos el anticristo. No, ni lo quiero conocer. Yo no quiero pasar esos 7 años de tribulación. No, yo quiero esos 7 años al pie, pero al pie del Dios que yo le sirvo, al pie del Dios que yo amo. Y esa es la esperanza mía. Y yo, bueno, le digo todos los días a mi esposita, le digo, la esperanza mía es que tú y yo estemos gozándonos este amor que nos tenemos, pero no acá, que no muera acá, que llegue a la eternidad, que los dos estemos en lo que Dios nos prometió con nuestros hijos. Yo no quiero que mis hijos se pierdan, y yo les digo a ellos, yo no los quiero perder, yo los amo tanto que quiero estar con ustedes en la eternidad. Alma Marina, yo te amo tanto que mi amor no termina acá en la tierra. Mi amor trasciende, pero tenemos que cumplir como todo. Y lo que Dios manda a cumplir es sencillo: aléjese de los deseos de la carne. Vamos a orar, después en otra ocasión seguiremos con lo de la redención, y que Dios nos dé sabiduría, porque la carne, a la verdad, es difícil de vencerla en nuestras fuerzas. Amado Dios, Padre celestial, Padre de amor, de bondad, de misericordia, bendito Dios, gracias Señor, porque un día tú me miraste con unos ojos de compasión, porque un día tú, Señor, tuviste compasión de mí, tuviste compasión, y no viste mis muchos pecados, mis muchas faltas, sino que me miraste como un hijo tuyo que necesitaba una redención, y me sacaste de un lodo cenagoso, me sacaste de en medio del mundo donde yo vivía cegado en los muchos pecados de la carne, Señor. Pero cuando tú me sacaste, no me tuviste en cuenta que yo era un pecador, sino que me viste como lo que soy, tu hijo. Bendito Dios, ese privilegio que tú nos das de ser llamados tus hijos, herederos del reino de Dios, coherederos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, porque entiendo cuando tú en la palabra en Juan 14:6 dices: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través del Hijo, porque tú me enseñaste, Señor, que yo tengo que caminar de la mano de tu Hijo, Señor. Y si yo le doy pie al pecado, ¿será que el Hijo tuyo va a caminar conmigo? Yo tengo que ser consciente que yo camino por el camino que el Hijo de Dios me muestra, y si yo camino en ese camino, no puedo concebir ni puedo permitir que haya algo que ensucie ese camino, porque el Hijo de Dios va conmigo y el Espíritu Santo está conmigo, y que ese Hijo de Dios me lleva de la mano, y yo espero poder llegar allá, y que cuando tú abras el libro de la vida mi nombre esté ahí, pero que tú no me digas: ¿tú quién eres? Yo no te conozco. Amado Dios,
Yo te doy gracias. Gracias, Señor, por apartarme para ti. Gracias, Dios, por mis hermanos consiervos que hoy se reunieron, mi Padre Celestial. Bendito Dios, que tu palabra baje a nuestros corazones, porque tu palabra, Señor, es para reargudir, para enseñar. Por eso tiene que ser como esa espada doble filo, Señor, que quita, adentra y cambia todo, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, Señor, y te doy muchas gracias por cada hermano. Gracias, Señor, por los que están en su hogar conectados, Señor. Bendito Dios. Aunque qué bueno sería que entendiéramos lo que tú dices en tu palabra, que no nos dejemos de congregar, para que no tomemos eso por costumbre, porque después de la pandemia, mi amado Dios, nos quedó esa mala costumbre de querer estar el culto desde la comunidad, desde la comodidad, desde mi casa, de no venir a congregarme, de no venir a darme un abrazo fraternal con mi hermano que hace días no veo, porque a través de la cámara yo no lo puedo abrazar, Señor. Gracias, Dios, por todos los que escuchan tu palabra. Así, Señor, que como hoy nos trajiste con bien, regrésanos con bien a nuestros hogares. Bendito Dios, yo les bendigo, bendigo sus alacenas, bendigo su entrar y bendigo su salir en tu autoridad y sobre tu autoridad, que sobre toda autoridad, Señor. Gracias, mi amado Dios, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que tengan una buena noche. Dios les bendiga.